Es un modelo de explicación de una parte de la realidad. Este tipo de explicación se fundamenta en una o varias hipótesis que son verificadas experimentalmente y a partir de los datos obtenidos se ofrece una generalización. Existen variedades de teorías, pero hoy nos enfocaremos en algunas de ellas, las cuales son de gran importancia dentro del aprendizaje. Esta teoría propone más que todo que nosotros somos aprendices y estamos en continuo aprendizaje y estamos condicionados por un estímulo que genera una respuesta. Se cataloga como la prueba de la existencia del aprendizaje y que éste se manifiesta a través de las conductas. Los orígenes de esta teoría se basan en los estudios de Ivan Pavlov y de Skinner en experimentos con animales. El experimento del perro de Pavlov es uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. Pavlov quería demostrar que puede condicionar entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. En un principio hacía sonar una campana antes de alimentarlos. Así, los condicionó a relacionar dicho sonido con la acción de comer. Una vez establecido ese patrón, Pavlov se centró en la segunda parte del experimento. Al hacer sonar la campana, detectó la secreción de saliva y sus jugos gástricos. En otro experimento, Skinner demostró cómo funcionaba el refuerzo positivo colocando una rata hambrienta en su caja que contenía una palanca en un lado y la rata, conforme se iba moviendo por la caja, presionaba accidentalmente a la palanca. Inmediatamente, un granulo de comida caía en un pequeño contenedor al lado de la palanca. Las ratas aprendieron rápidamente a ir directamente a la palanca, después de haber estado unas pocas veces en la caja. La consecuencia de recibir la comida si presionaba la palanca aseguraba que repetirían la conducta una y otra vez. Skinner estudió cómo funcionaba el refuerzo negativo, de nuevo colocando una rata en su caja y exponiéndola a una corriente eléctrica desagradable que le causaba cierto grado de malestar. Esta vez la palanca de la caja hacía que la corriente eléctrica se detuviese. Las ratas al principio presionaban la palanca por accidente, pero al poco tiempo aprendieron a presionarla para detener la corriente eléctrica. Es enormemente conocido un experimento de Skinner sobre superstición en palomas. Este consistía en la presentación cada 12 a 15 segundos de una dosis de comida independientemente de la conducta de los animales. Observó que tras cierto número de ensayos, las palomas mostraban una serie de conductas repetitivas que él atribuyó al desarrollo de una superstición, es decir, la comida habría reforzado alguna conducta emitida aleatoriamente por la paloma en algún momento, de manera que la paloma habría aprendido que dicha conducta era la causante del suministro de comida. Este mecanismo fue el origen de un modelo sobre la conducta supersticiosa en seres humanos, y este experimento fue replicado otras veces con sujetos humanos. El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. Desde el enfoque pedagógico, esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, sino se construye. Piaget aporta a esta teoría el concebir el aprendizaje como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas. Es aquel que considera que el individuo construye estructuras mentales precisas que representa fielmente una realidad, pues el conocimiento es un reflejo de lo exterior. Este es en donde el individuo construye su propio conocimiento, transformando y reorganizando las estructuras que ya posee, por ejemplo, la teoría de etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Ayuda a que cada persona construya su propio conocimiento en colaboración con otros, adquiriendo un mayor aprendizaje, el cual se logra por medio de comunicación, cooperación, responsabilidad, compromiso. Y cada individuo es responsable de su propia transformación. Es una de las teorías del desarrollo humano que estudia los cambios en la manera de pensar a través del tiempo. Es uno de los recursos centrales y quizá mejor investigados en las personas mayores.
Los recursos cognitivos se dividen en una serie de subprocesos y solo una observación bien diferenciada puede aclarar los fenómenos de su desarrollo. Primero está Jean Piaget, científico suizo, quien fue el gran precursor de la teoría cognitiva. Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, consideró que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición, recepción, ya que este puede ser igual de eficaz si se cumple unas características. También se encuentra Brunner. Sus ideas son importantes en el cognitivismo. El aprender es un proceso activo, social, en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o los conceptos basados en conocimiento actual. El estudiante selecciona la información, origina hipótesis y toma decisiones en el proceso de integrar experiencias en sus construcciones mentales existentes. El instructor debe intentar y animar a sus estudiantes que descubran principios por sí mismos. El instructor y el estudiante deben enganchar a un diálogo activo. Esta teoría fue creada por Abraham Maslow, quien la concibe como una psicología del ser y no del tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. Concibe al hombre como un ser creativo, libre y consistente. Propone un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad. Es un acto de formación y reencuentro del hombre con su esencia. Consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano y no un inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencias. El principio fundamental de esta teoría, a cargo de Vygotsky, es que para comprender al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. Son característicos del ser humano y de algunos animales más avanzados. Se refiere a las funciones mentales naturales con las que nace el ser humano y son determinadas genéticamente. Son mediados por la cultura, esto es, se obtienen y desarrollan por medio de las interacciones sociales que realizan el ser humano durante todo su crecimiento. Algunos de los procesos mentales superiores son el pensamiento verbal, la memoria lógica, la atención selectiva, el pensamiento matemático, entre otros. Ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, como contrapeso al paradigma de una inteligencia única, propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Señala que existen varios casos en los que las personas presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras un poco desarrolladas. Estos casos excepcionales hicieron que Gardner pensase que la inteligencia no existe, sino que en realidad hay muchas inteligencias independientes. Es el uso del cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Esta se aprecia en los alumnos que se destacan en actividades deportivas, en danza, expresión corporal, etc. Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los animales, las plantas, que reconocen y les gusta la investigación en características del mundo natural y del hecho por el hombre. Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, en poetas, periodistas y oradores, entre otros. Capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente.
El alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. Los alumnos que la han desarrollado analizan con facilidad planteos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos en entusiasmo. Capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o codificar información gráfica. Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Los alumnos se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas, y la habilidad para responder. Presente en actores políticos, buenos vendedores, docentes exitosos, psicólogos, entre otros. Capacidad de construir una percepción precisa respecto a sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos, psicólogos, entre otros. La evidencian los alumnos que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares. Reuben fue un educador judeo-romano que desarrolló esta teoría afirmando que todas las personas pueden tener su potencial de aprendizaje desarrollado. La modificabilidad cognitiva estructural como teoría creció a partir del interés por ver cómo la gente con bajo rendimiento y en ciertos casos extremadamente bajo llega a ser capaz de modificarse mediante procesos cognitivos para adaptarse a las exigencias de la sociedad. Es una rama de la ciencia que se dedica al estudio de la sociedad humana, entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en diversos tipos de asociaciones, colectividades e instituciones. Esta ciencia estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Es una llamada a construir de manera conjunta un paradigma de educación que resuelve incluso que no se anteponga a ningún planteamiento teórico en particular, pero que ilumine áreas de conocimiento hasta ahora desatendidas. Formulada a principios de 1970, denominada estudio independiente, Charles Wettmeyer desarrolló la teoría del estudio independiente, basándose en una idea social democrático y en una filosofía educativa liberal, enfatizando la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, superando limitaciones geográficas, económicas, sociales y cualquier otra circunstancia que impida o limite el acceso a las instituciones de enseñanza. Es un espacio psicológico y de comunicación para ser cruzado, un espacio de potencial malentendido entre los aportes de instructor y aquellos del estudiante. Esta teoría tiene 3 componentes interactivos clave, que son el diálogo, con la interacción entre estudiantes y profesores, la estructura, que son de los programas institucionales, y la autonomía, que es el grado de autodirección del estudiante. La extensión de la distancia transaccional es una función de 2 variables. El diálogo, que describe la extensión en que y en cualquier programa educativo el aprendiz, el programa y el educador son capaces de responder uno a otro. Y la estructura, que se describe como una medida de la responsabilidad de un programa a las necesidades individuales del aprendiz.